Mira, hay un tema, dándole la palabra al moderador aquí, que me gustaría que discutamos, y es el tema de, vamos a decir, de la facultad sancionadora que tiene, que se le ha, digamos, que se ha asumido como válida, de, de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiodifusión. Lo planteo este tema porque relativamente reciente, esta comisión ha dispuesto varias sanciones a medios de comunicación o a locutores de manera específica, y nosotros tenemos mucho tiempo ya realmente viendo que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos eh, toma este tipo de decisiones y nadie, digamos, que cuestiona si ellos pueden o no pueden. Simplemente se cuestiona si es justo o no es justa la sanción en su momento. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era joven, todavía un Más chin joven, joven, pero más joven. cuando yo era cuando yo era muchacho, vamos a decir, que escuchábamos mucho a Tego Calderón en ese tiempo. O sea, estoy Ah, hablando sí. de hace mucho porque yo era adolescente. Estamos hablando del 2003, 2004, no sé, por ahí. Yo recuerdo que una vez él venía a un concierto y o él vino al concierto y en el concierto proyectaron una imagen de una mata de un árbol de cannabis, de marihuana, Cannabis. cannabis sativa. Entonces, a partir de ese concierto, entonces sancionaron al artista como para que no pudiera dar conciertos aquí en el país. Y así tenemos varios ejemplos a través del tiempo de que la comisión, independientemente de quién la lidere en ese momento, pues impone sanciones, ya sea a artistas, ya sea a espectáculos, ya sea a programas de radio, de televisión, locutores, comunicadores, etcétera. Y recientemente vi, por ejemplo, que se emitió una supuesta sanción, y ya van varias, veo, al Sí. programa de Luis Corporán, Fogarate Radio, que son programas de candela, de chisme, de asuntos, y obviamente que a veces se pasan de la frontera y se pasan de la línea. Y ya he visto varias sanciones incluso contra ese mismo programa, que por eso Luini dice que hay un tema de casi como de acoso contra él, porque, y yo le doy un poco la razón realmente, porque es que no es el solo. O sea, hay muchísimos programas que se transmiten por YouTube, perdón, que hacen o sea, hacen lo mismo y cuando viene a ver peor. Sin embargo, como que hay un enfoque especial con Luis Corporal. Entonces ahí me surge la cuestionante. O sea, ¿por qué nunca nos hemos cuestionado? Más allá de si tienen la razón o no tienen la razón. Vamos a cuestionarlo si realmente la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos tiene esa facultad sancionadora, porque Sí. ¿quién le ha dado, me entiendes, ese poder? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito eso. Y me excusan, digamos, el monólogo, ¿verdad? Vamos, Bueno, para dale para terminar allá. la intervención y Sí, después sí, sí, sí. ustedes también hagan sus comentarios. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, para no irnos de que a la historia de cómo nace ni nada, sino a Exacto. partir ya de la ley 4100 que instituye el Ministerio de Cultura, en ese momento la Secretaría de Cultura. A partir de esa ley, entonces esa comisión pasa a ser parte del Ministerio de Cultura, en ese tiempo de Secretaría de Cultura, porque la comisión existe desde antes de la ley, pero ahí pasa a ser parte. Entonces vamos a decir que hoy en día es parte del Ministerio de Cultura. Pero en esta ley tampoco hace o sea, no hace una conceptualización, ni definiciones, ni le asigna funciones ni nada, sino que viene a completar esto el decreto 30105, que es del año 2005. O sea, un decreto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, perdón, es que le da vida a lo que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y en este decreto, entre otras funciones, responsabilidades, etcétera, pues también, digamos, que le otorga de alguna manera la facultad sancionadora. O sea, el poder que tiene una institución para aplicar sanciones. En el artículo 3 de este decreto 301-05 dice que la comisión tendrá una duración indefinida con su domicilio asiento en el Distrito Nacional y posee como funciones la siguiente: regular, valorar y supervisar lo concerniente a espectáculos públicos, presentaciones en vivo, artistas, locutores, proyecciones cinematográficas, emisiones de televisión, etcétera.
Entonces luego dice en el numeral B de ese artículo, por ejemplo, evitar que los medios de difusión audiovisuales difundan mensajes que ofendan la moral, las buenas costumbres y los principios sociales de la nación. Y así sigue, ¿verdad? Dándole ciertas facultades, proteger a los niños, etcétera. También dice ese decreto que la misma comisión emitirá resoluciones donde establecerá específicamente qué conducta violaría la moral, las buenas costumbres. Entonces, aquí tenemos varios fallos, entiendo yo. Tenemos que irnos desde arriba. Vámonos primero a la constitucionalidad. Realmente el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, tiene la potestad. La Constitución le da o no le da la potestad al gobierno central de otorgarle a una institución o en este caso a esa comisión facultad sancionadora. Esa es la primera discusión, entiendo yo, que debe darse en el marco de esa situación. Y cuando nosotros nos vamos al análisis de la Constitución y nos vamos, por ejemplo, al artículo 74 de la Constitución, que habla sobre principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales, dice en su numeral 2 lo siguiente. Dice, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y principio de razonabilidad. Entonces nos decimos, ¿qué derecho está envuelto? ¿Qué derecho está envuelto en el tema de la regulación de la comunicación? Y ahí podríamos decir que está envuelto el derecho de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces es un derecho fundamental porque es un derecho que está en la Constitución. Entonces debe garantizarse. Todo derecho fundamental debe garantizarse. Entonces dice aquí que solo por ley puede regularse el ejercicio de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces seguimos el análisis deductivo de esta situación. ¿Quiénes son los facultados para la aprobación de leyes? Se supone que es verdad, el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Poder legislativo. Poder Ejecutivo interviene solo en la promulgación de la ley. Entonces, esto quiere decir, a mi entender, que para que la Comisión de Espectáculos Públicos pudiera tener facultad sancionadora, tendría que estar contenido en la Ley 4100, que es la ley del Ministerio de Cultura, indicando en la misma ley, que la Comisión de Espectáculos Públicos podrá sancionar por esto, por aquello y por aquello. Y ahí entonces la comisión pudiera, a través de resoluciones, especificar cuáles serían las conductas que podrían ser sancionadas. Entonces, por ahí tenemos la primera falla, la constitucionalidad. O sea, el decreto 301-05 puede ser atacado por la vía constitucional, entiendo yo. Atención, Luis Nicolporán, estamos a la orden. Sí, porque no tiene rango de ley. No tiene rango de ley, entonces el Poder Ejecutivo, para mí, en ese decreto se excedió en sus facultades al otorgarle facultad sancionadora a esa comisión. Pero además de eso, después que pasamos el análisis constitucional, nos vamos entonces digamos que al análisis legal, y nos vamos a un principio que se llama en el derecho administrativo, principio de juridicidad, que es lo que nosotros como en derecho penal conocemos como el principio de legalidad. Y el principio de juridicidad es lo que envuelve todo lo que es leyes, normas, etcétera, para el ejercicio del derecho administrativo. Y dentro de esa juridicidad yo resalto o saco a relucir lo que es la tipicidad. O sea, lo que en derecho penal conocemos como la tipicidad, y voy al derecho penal porque estamos hablando de sanciones. La tipicidad no es más que usted tener previamente establecido cuál es la conducta que es sancionable y cuál es la sanción a aplicar a dicha conducta. Usted no puede inventarse en el camino una conducta, una falta, si usted no lo tiene previamente establecido en una norma jurídica. Entonces, si usted no tiene de manera específica, no de manera abstracta, porque ahí también violaría ese principio de juridicidad respecto de la certeza, ¿verdad? Que son de los criterios que se analizan en este principio de juridicidad o de legalidad. Usted tiene que tener una descripción cierta de cuál es la conducta que representa una falta y cuál es la sanción. No, una violación a las buenas costumbres. ¿Qué es eso, las buenas costumbres? O sea, muy genérico. Eso es muy genérico y además es muy variante. Porque hace tal vez 30 años era de mala costumbre
que era contrario a las buenas costumbres que una mujer andara con una falda por encima de las rodillas. Pero hoy en día eso no representa necesariamente una práctica contraria a las buenas costumbres. O darse un beso en la boca en la calle con tu pareja, o entre muchas cosas. Entonces eso es muy variante y por lo tanto la comisión debe de emitir resoluciones donde especifique la conducta y diga, decir palabras como esta, o presentar a un niño tal cosa, o desnudarse, o esto, etcétera, etcétera, o pelear en cabina, como ha pasado muchas veces. Describir una relación. Describir, ¿entiendes? Y luego se le aplicará, eso claro. por ejemplo, representará una falta grave, y la falta grave serán sancionadas de tal forma, la falta leve de tal forma, etcétera. Esa es otra. Y finalmente, para acabar con mi intervención, procedimiento sancionatorio, que ahí es donde hay una gran falla en este país con el tema del derecho administrativo. No hay, aquí nosotros no tenemos una ley general, que debería haberla, una ley general de procedimiento sancionatorio administrativo o administrativo sancionatorio, para que le aplique a todas las instituciones. Aquí lo que hay es que algunas instituciones han desarrollado su propio procedimiento, su propio reglamento, basándose en la ley 107-13 y otras normas del derecho administrativo, y más o menos han hecho ciertos ajustes. Pero lo que es real es que la Constitución establece, dentro de las garantías, de que todas las garantías del debido proceso deben ser aplicables también en el ámbito administrativo. Por lo tanto, el derecho de defensa, que es una garantía esencial que plantea nuestra Constitución, que plantea la Convención sobre Derechos Humanos y que plantean diferentes normas nacionales e internacionales, debe ser respetado entonces en un procedimiento sancionatorio administrativo. Entonces, otra cosa que hay, otra falla que hay aquí es que yo veo, aunque el mismo decreto establece ante qué institución, ante qué organismo se elevará, por ejemplo, un recurso jerárquico, una sanción de la comisión, usted puede elevar un recurso jerárquico, primero un recurso de reconsideración ante la misma institución, ante la misma comisión, que eso lo plantea la misma ley 107, pero también el decreto antes de la ley ya lo planteaba. Y el recurso jerárquico, que siempre en el ámbito del derecho administrativo es la institución superior o supervisora de quien emite la decisión, pues en este caso sería el Ministerio de Cultura. Perfecto, me está dando ciertas garantías del debido proceso, por lo menos el derecho a recurrir, pero ¿qué pasa con mi derecho de defensa? ¿Cómo es que tú me sancionas sin antes notificarme cuál es la investigación administrativa que tú me estás llevando a cabo? ¿Qué plazo yo tengo para defenderme? ¿Cuándo tú me notificas la, por así decirlo, la acusación disciplinaria? ¿Y cómo yo me defiendo? O sea, ¿dónde está el respeto, por ejemplo, entre otros derechos y garantías? ¿Dónde está el respeto al derecho de defensa? ¿Por qué tú no me notificaste? Mira, te estamos llevando un proceso disciplinario por tal programa que se llevó a cabo tal día, tal día, tal día, porque esto viola tales normas, tales normas, tales normas, ahí está la acusación disciplinaria, usted tiene 5 días, usted tiene 10 días para contestarla, y después de ahí le vamos a fijar una audiencia aquí ante la comisión para que usted venga a defenderse. O si se va a hacer por escrito, bueno, pues por escrito, haga su escrito de defensa, nosotros lo vamos a evaluar y entonces vamos a emitir una decisión. Eso sería el procedimiento, ¿verdad? Así, a grosso modo, de un procedimiento respetuoso del derecho y del debido proceso. Por lo que yo entiendo que la norma base, en primer lugar, la norma base que le da facultad sancionadora a la Comisión de Espectáculo Público es constitucionalmente cuestionable, para no decir, ¿verdad?, que es inconstitucional, porque yo no soy el tribunal, pero para mí es cuestionable desde el punto de vista constitucional, y el procedimiento que se lleva a cabo también entiendo que es violatorio del debido proceso, porque no hay una tipificación previa de la conducta sancionable y tampoco hay un respeto del procedimiento, del debido proceso, especialmente del derecho de defensa del disciplinado.